Soy Rafael Dieste. Nací en Rianxo, La Coruña, el 29 de enero de 1899. Crecí en un entorno donde las palabras, la tradición oral y el murmullo del mar moldearon mi sensibilidad. Desde muy joven me sentí atraído por la lectura, la pintura y sobre todo por la escritura. Soy el menor de 7 hermanos y el único nacido en la pequeña villa de Rianxo, en donde se instaló mi familia procedente de Uruguay, país del que son naturales mis 3 hermanos mayores. A pesar de las adversas circunstancias que me tocó vivir luchas anticaciquiles en mi Rianxo natal, emigración temprana a México, guerra de África como soldado, guerra civil como voluntario, exilio en Buenos Aires, Monterrey, México y Londres, durante más de 20 años he dejado una fecunda obra literaria, tanto en gallego como en castellano, en la que se conjugan humanismo, estética y ética solidaria. Mis inicios literarios coinciden con un viaje juvenil a México, en donde residían mis hermanos Antonio y Manuel en el año 1917. Cuando regreso traigo entre mi equipaje un cuaderno manuscrito con 7 cuentos, hoy recuperados y publicados. En 1918 reanudo mis estudios en la Escuela Normal de Santiago, animado siempre por mi voluntad de diálogo y servicio, que me llevan a manifestar que mi vocación esencial es ser persona. Ni siquiera la movilización, en 1921, como soldado en África, con el desastre de Annual por medio, me aparta de mis colaboraciones en revistas juveniles como Cuentos Nuevos, 1922, o Charamuscas, Marruecos, 1923. A finales de 1923, liberado del servicio militar, inicio una etapa decisiva de mi vida como periodista en Vigo, con colaboraciones sucesivas en Faro de Vigo, Galicia y El Pueblo Gallego. Las tertulias, el debate y hasta el combate ideológico revelan mi espíritu culto y mi capacidad dialéctica. Esta etapa galleguista de mi vida se ve culminada con la publicación de 2 obras que me consagran, junto a mi amigo riancheiro Manuel Antonio y a Amado Carballo, como uno de los grandes renovadores de la literatura gallega, el libro de relatos, 2 arquivos do Trasno, 1926, y la obra de teatro A Fiestra Valdeira, 1927. A partir de 1929, con un viaje a Londres para visitar a mi hermano Eduardo, a la sazón cónsul de Uruguay en esa ciudad, abandono mis afanes galleguistas y me traslado a Madrid, iniciando una nueva etapa consagrada a la literatura en castellano. Ingreso en las misiones pedagógicas. Soy becado por la Junta de Ampliación de Estudios, viajo por Francia, Bélgica e Italia para familiarizarme con el nuevo teatro y publico varias obras. Teatro, Viaje y fin de Don Frontán, 1930. Poesía, Rojo, Farol Amante, 1933. Ensayo, La vieja piel del mundo, 1936. Y colaboro en publicaciones periódicas. PAN, Hoja Literaria, Nueva España. Ni siquiera la desbandada que produce la guerra civil interrumpe mi obra, que se proyecta en publicaciones de combate como El Buque Rojo y especialmente en Hora de España, revista de la que soy fundador y redactor durante mi estancia en Valencia, a donde había llegado desde Madrid. Acabo dirigiendo en Barcelona la revista que había fundado Castelao Nova Galiza a partir de 1938. Me alisto voluntario en el Ejército del Este después de haber colaborado en un teatro de guerra junto con Alberti, Casona y Sender. Antes había dirigido en Madrid durante unos meses el Teatro Nacional. Como soldado, abandono España para penar durante un mes en las playas del campo de concentración de Saint-Cyprien. Liberado por mediación del escritor e intelectual francés Jean-Richard Bloch, acabo reuniéndome en París con mi esposa Carmen Muñoz, convaleciente todavía de las heridas recibidas en el bombardeo de Figueras. Nosotros dos, que habíamos contraído matrimonio civil en 1934, iniciamos una etapa de desarraigo y exilio que nos lleva por Buenos Aires, donde trabajamos para la editorial Atlántida, Londres, como lector de español en Cambridge, y Monterrey, México, como profesor en el Politécnico de esa ciudad. Durante mi estancia en Londres se inicia un proceso que me aparta de la literatura durante más de 15 años y me consagra a la reflexión filosófica y matemática, fruto de la cual surgen obras como Nuevo Tratado del Paralelismo, 1956, o Diálogo de Manuel y David,
sin dejar de publicar en revistas como Correo Literario, auspiciada por mis compañeros de exilio Luis Seoane, Arturo Cuadrado y Lorenzo Varela. Es, en mi etapa bonaerense, cuando publico una de mis obras más conocidas, Historias e invenciones de Félix Muriel, 1942, libro de relatos en el que la nostalgia de la niñez y de mi tierra se proyectan con voluntad de futuro. El regreso a mi Rianxo natal en 1961 supone un reencuentro esperanzado con mis gentes, siempre lastrado por las todavía imperantes formas culturales del franquismo. Una de mis grandes alegrías es mi nombramiento como académico numerario de la Real Academia Galega, tomando posesión con un discurso titulado A vontade de estilo na fala popular 1971. Todavía lleno de proyectos, fallezco en Santiago de Compostela el 15 de octubre de 1981 a los 82 años, tras sufrir un accidente doméstico en mi casa de Rianxo, La Coruña. Resbalé y me caí por las escaleras, quedando gravemente herido. Me trasladaron al Instituto Policlínico La Rosaleda de Santiago, donde finalmente fallecí a causa de las heridas. Dejando una obra diversa que abarca narrativa, teatro, ensayo y poesía, siempre con la mirada puesta en mis raíces gallegas y en la libertad creativa. Mi obra, silenciosa y reflexiva, sigue a la espera de lectores en medio del ruido mediático de nuestros tiempos. Y así, cuando miro hacia atrás, veo una vida tejida de palabras, viajes, silencios y paisajes, desde las olas de mi Rianxo natal hasta los cafés culturales de Buenos Aires, desde los teatros populares de la República hasta las aulas de Cambridge. Siempre creí que la escritura no es solo arte, sino también puente entre personas, culturas y tiempos, que decir es existir, y existir plenamente en el diálogo con quienes leen, sienten y sueñan con nosotros. No fue una vida fácil, había guerras, exilios y despedidas, pero cada historia que conté, cada verso, cada obra de teatro, fue un acto de esperanza y de amor por mi lengua y mi tierra. Porque la palabra, cuando es honesta, siembra raíces profundas en quienes la encuentran. Hoy, mi obra sigue viva en los libros y en los corazones de quienes se atreven a escuchar el murmullo del mundo con oídos nuevos. Y si alguna vez has sentido que una frase te acaricia el alma o te abre un sendero interior, entonces habrás entendido lo que yo siempre perseguí, que lo que se escribe no muere, sino que viaja contigo y contigo toma vida.